La Contraloría. Se requiere de una Contraloría más eficiente y eficaz, en el control fiscal, con un buen análisis de riesgos de corrupción. Así como la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, puede intervenir un banco, la Contraloría debería tener una Superintendencia de Tesorería y Contabilidad, para intervenir dichas áreas públicas, en casos de extrema corrupción. Salvaguardando el buen uso de los recursos y bienes públicos. Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas a las modalidades de cómo la corrupción le saca la vuelta al Estado, en los procesos y procedimientos de la administración pública. La modalidad de denuncia, que ha adoptado la Contraloría, resulta muy engorroso y tedioso para el ciudadano de a pie, bastaría con solo una llamada que se grabaría y que incluiría preguntas y listo. Fortalecer el mecanismo, para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción. En la actualidad, no existe un adecuado sistema de denuncias, que permita que los ciudadanos puedan colaborar en la lucha contra la corrupción, a través del suministro de información relevante para las autoridades, con la finalidad de que sancionen estas prácticas en la vía administrativa y penal. Los canales se encuentran dispersos, no uniformizados, no resulta sencillo acceder a ellos por parte de los administrados y no se aprovechan las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información. Por lo mencionado, en muchos casos los servidores no participan activamente del proceso de denuncias, debido a que temen la adopción de represalias o perjuicios que sus denuncias les puedan ocasionar en el futuro. Y es que recién se encuentra en proceso de implementación un sistema de protección efectiva al denunciante que le otorgue garantías para que su contribución se encuentre libre de cualquier perjuicio posterior. Es por eso que hasta hoy no es posible afirmar que exista una cultura de la denuncia ciudadana. Algo que, además, no ha sido promovido activamente por parte del Estado, como una estrategia eficaz en la lucha contra la corrupción. La impunidad. Las entidades encargadas de investigar y sancionar la corrupción, no han sido del todo efectivas en su accionar, generando una percepción de impunidad altísima. Sumado a la débil articulación de la cadena de valor, de la lucha contra la corrupción, conformada por la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El problema de la impunidad requiere de un tratamiento integral. Entender que la ineficiencia y la corrupción son dos caras de una misma moneda y que es necesario abordarlas de manera simultánea. Según Fuad Kouri, ex titular de la Contraloría General de la República del Perú, en una entrevista realizada por el diario El Comercio, por los años 2016, dijo que la impunidad es la razón de ser de la corrupción. Fuad Kouri reveló que en su gestión han detectado a 25.000 funcionarios corruptos durante los 7 años que duró su periodo, y de estos, solo 37 están en la cárcel. Eso significa que se han detectado a 25.000 funcionarios con responsabilidades civiles y penales por corrupción, pero menos del 0,1% de estos está en la cárcel. La Contraloría tarda entre 6 a 8 meses para sancionar. La Fiscalía, 2,5 años. Y el Poder Judicial, 5 años. Eso se llama impunidad, recalcó Fuad Kouri. Si alguien busca la razón de ser de la corrupción, se llama impunidad. Pasan 8 años y la gente no va a la cárcel. Si algo hacemos mal en el Perú, es luchar contra la corrupción. Si yo tuviera la capacidad de promover algo en el Poder Judicial, sería crear una línea de carrera anticorrupción, de preparar a los jueces anticorrupción especializados. Falta una decisión política interna en el Poder Judicial, para crear un eje estratégico en el Poder Judicial que vea solo los delitos de los funcionarios públicos. La pregunta del millón es, ¿qué falta? Decisión política, para que el Poder Judicial deba declararse en emergencia. Ya que es una de las instituciones más corruptas que emerita su reestructuración total. Combatir la corrupción en todos sus niveles. Un cambio radical del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, sería que se elijan por voto popular, o elecciones generales, tipo las elecciones presidenciales. Para romper el atornillamiento del poder, y la corrupción. El impacto del caso Lava Jato en el Perú y Latinoamérica, ha llevado a que las autoridades se concentren, en la persecución judicial solo de la gran corrupción, dejando de lado la pequeña corrupción.
Así, la Contraloría General de la República anunció que implementará un sistema de denuncias empresariales para atender los posibles casos de corrupción en las grandes obras públicas y megaproyectos que se ejecutan a nivel nacional, dejándose de lado los casos de pequeña corrupción. Para reducir la pequeña corrupción, es necesario diseñar un sistema de incentivos de denuncias de actos de corrupción que considere canales y vías claras para asentar las denuncias recibidas, así como mecanismos de protección para el denunciante, a fin de evitar represalias y premios para el denunciante. La clave es que el ciudadano sienta que mediante su denuncia hay un gobierno detrás de él, que lo está ayudando para sancionar y cambiar el sistema. Alianzas estratégicas para combatir la corrupción. La magnitud del problema ha rebasado la capacidad de los estados en Latinoamérica, por tanto, no es tarea individual. Ello nos obliga, no solo a tomar medidas para combatir la corrupción, sino se deben realizar sinergias entre las instituciones del Estado, entre estas y el sector privado, a fin de unificar esfuerzos, e instaurar alianzas de combate contra la corrupción, así como entablar alianzas estratégicas, dentro del propio gremio empresarial, así como entre empresarios y las diversas instituciones y entidades públicas y privadas, vale decir, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, colegios profesionales y gremios laborales, como también recurrir a la cooperación internacional. La corrupción es un cáncer, es una enfermedad que tiene que extirparse, con medidas radicales, y un sistema de políticas públicas agresivas y ejecutoras. Quizás la unión de los países en América Latina puedan ayudar, a través de sus experiencias, a combatir el flagelo de la corrupción. Los países necesitan trabajar en conjunto para combatir la corrupción. También necesitan contar con leyes eficaces y aplicarlas. Con un buen sistema judicial. Evitemos la proliferación del cáncer de la corrupción en América Latina, mediante los valores morales, la educación, y reduciendo la desigualdad socioeconómica. Finalmente, los candidatos de los partidos políticos o agrupaciones sociales, a elecciones generales, deberían firmar un pacto y una hoja de ruta, comprometiéndose en la lucha contra la corrupción. Todas las normas, y cualquier documentación de gestión antisoborno, que luche contra la corrupción, deberían ser gratuitas y de fácil acceso al público en general. El Estado debería ser abierto al ciudadano, tomando medidas agresivas e inmediatas, sobre los principales problemas del Perú, como la corrupción, inseguridad ciudadana, falta de empleo y la situación económica, dentro del marco de la eficiencia, descentralización, transparencia, rendición de cuentas y sanciones rápidas a los responsables de corrupción administrativa y penal. Instituto de Desarrollo e Investigación Construir IDIC. Luchando con valentía por el país, para defender lo correcto y lo justo.